Nehemías 5, del 14 al 19. También desde el día que me mandó el rey que fuese gobernador de ellos en la tierra de Judá, desde el año 20 del rey Artajerjes hasta el año 32, 12 años, ni yo ni mis hermanos comimos el pan del gobernador. Pero los primeros gobernadores que fueron antes de mí abrumaron al pueblo, y tomaron de ellos por el pan y por el vino más de 40 siclos de plata, y aun sus criados se enseñoreaban del pueblo. Pero yo no hice así, a causa del temor de Dios. También en la obra de este muro restauré mi parte, y no compramos heredad, y todos mis criados juntos estaban allí en la obra. Además, 150 judíos y oficiales, y los que venían de las naciones que había alrededor de nosotros, estaban a mi mesa. Y lo que se preparaba para cada día era un buey y 6 ovejas escogidas. También eran preparadas para mí aves, y cada 10 días vino en toda abundancia. Y con todo esto nunca requerí el pan del gobernador, porque la servidumbre de este pueblo era grave. Acuérdate de mí para bien, Dios mío, y de todo lo que hice por este pueblo. Amén, amén. Seguimos nuestro estudio del libro de Nehemías. Ya hace algunas semanas hemos comenzado estudiando el precioso libro de Nehemías, libro en el cual se encuentra la base de la visión que Dios nos está guiando en este tiempo. Y Nehemías nos ha enseñado ¿a qué? Nos ha enseñado a edificar para la eternidad, pero edificar con la oración, con la planificación, con la motivación, con el trabajo en equipo, a edificar ante la oposición externa y ante los problemas internos. Pero hoy también veremos cómo Nehemías continúa edificando en medio del progreso, en medio de la bendición. Porque, amados hermanos, amigos, muchas veces podemos superar la adversidad, podemos superar los problemas, pero muy pocas veces podemos superar debidamente el progreso, el ascenso. Thomas Carlyle, un ensayista escocés e historiador, dijo lo siguiente: la adversidad es dura para el hombre, pero por cada hombre que puede soportar la prosperidad, hay un centenar que soportará la adversidad. En otras palabras, por cada 100 que soportan la adversidad, solo uno soporta el progreso, la prosperidad. Y es que, amados hermanos, a veces muchas personas no saben manejar el éxito. Y esto ocurre con las personas, esto ocurre con las instituciones y también esto ocurre con las iglesias. ¿Usted ha escuchado sobre la Catedral de Cristal? Una iglesia norteamericana de habla inglesa muy famosa en los 80, en los 90, liderada por Robert Schuller. Una hermosa iglesia que se derrumbó. La catedral, como se le llamaba, llegó a ser la iglesia cristiana evangélica más famosa de los Estados Unidos, como dije, en los años 80, en los años 90. Se calculaba que 6 millones de personas miraban su programa de televisión que tenía la catedral. Salía en el principal canal secular nacional de los Estados Unidos y también se pasaba por satélite a todos los continentes. Robert Schuller, su fundador, solía verse con los presidentes de Estados Unidos, con presidentes del mundo. Los principales artistas cristianos se peleaban por salir en el programa. Schuller solía ser entrevistado por la CNN. Así que esta iglesia tuvo alrededor de 12,000 miembros estables que asistían a sus cultos. Imagina 12,000 miembros estables. Y muchos más decían ser miembros, pero vivían en otros países. La catedral se hizo muy famosa porque su edificio era de vidrio, muy hermoso. Esta catedral, esta iglesia, era mencionada en varios libros de arquitectura. Hasta salió en uno de los programas de Los Simpson. Era hermoso el edificio. Pero ¿qué fue lo que sucedió
para que la catedral terminara con una bancarrota vergonzosa de $60 millones, una congregación vaciada y una venta controversial de su propiedad a una diócesis católica. ¿Qué fue lo que pasó? Para muchos, dicen que la iglesia perdió su visión. Comenzó a preocuparse más en el edificio, en la estructura. Andaban más preocupados en el aire acondicionado, en la ubicación de las sillas, en que todo salga bien por la televisión. Invertían muchos recursos en la estructura, en el mantenimiento del edificio, que los terminó secando. El éxito los secó. Perdieron su objetivo principal. Tuvieron éxito internacional, pero no lo supieron manejar. Y es que, amados hermanos, esto también puede pasar en nuestra vida personal. ¿Cuántos creyentes a veces han progresado, han ascendido en la vida y se han enfriado espiritualmente? Es que muchas veces el éxito puede ser un mal aliado. El éxito y el poder, decía alguien, revela verdaderamente lo que hay en nuestro corazón. Así es. Tú quieres conocer a alguien, dale éxito. Tú quieres conocer a alguien, dale poder. El éxito revela y el éxito y el poder revela lo que hay en nuestro corazón. Pero Nehemías fue ascendido a gobernador. Pero de Nehemías vemos una buena actitud frente al ascenso, frente al progreso. Nehemías fue ascendido como gobernador muy probablemente por su corazón perseverante, por su vida, por su fidelidad a Dios. Pero Nehemías, ante el éxito, ante el progreso y el ascenso, mostró actitudes correctas. Permitidme hoy compartiros 4 actitudes correctas que podemos aprender de Nehemías frente al éxito, frente a la bendición, frente al progreso. Amén. 4 actitudes correctas que aprendemos de Nehemías. Cuando todo va bien, hay que ser humildes como Nehemías. Nehemías mostró humildad. Miren el versículo 14 que leyó el pastor Fernando. Dice el versículo 14. Desde el año 20 del reinado de Artajerjes, cuando fui designado, dice Nehemías, gobernador de la tierra de Judá, hasta el año 32, es decir, durante 12 años, ni mis hermanos ni yo utilizamos el impuesto que me correspondía como gobernador. Miren, son pocas las personas que pueden vivir en el regazo del lujo y mantener a su vez el equilibrio espiritual, emocional, moral. Son pocas las personas. Es irónico, pero muchas veces podemos afrontar y superar una degradación, pero es más difícil pasar firmemente una promoción. Pero Nehemías supo afrontarlo. Y es que, amados hermanos, queridos jóvenes, escuchadme, muchas veces la repentina elevación a menudo perturba nuestro equilibrio espiritual y muchas veces nos puede llevar al orgullo. Porque cuando conseguimos algo en la vida o llegamos a una determinada cúspide, a un determinado lugar, nos puede conducir al orgullo, a un sentido de autosuficiencia. Y el orgullo, después del orgullo viene la autosuficiencia y luego viene la caída, como lo diría el autor de Proverbios, Proverbios 16, 18. Dice: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. La altivez de espíritu. Así ocurre, amados hermanos. A veces nuestro corazón se puede llenar de orgullo. Entonces decimos, ahora todo es mejor, porque yo soy el líder. Ahora yo soy el que mando. Hay hermanos que a veces van teniendo años en la fe y dicen, a mí que nadie me corrija. Porque a veces el orgullo puede entrar a nuestro corazón. A veces en las instituciones, iglesias,
todos quieren mandar. Todos quieren mandar. Un pastor mayor me decía, el que no sabe estar bajo autoridad, no sabrá ser autoridad. Y esto es una gran verdad. Claro, el que no sabe estar bajo autoridad, el que no sabe sujetarse a la autoridad, no puede ser autoridad, porque luego ya va a hacer de las suyas, porque nunca aprendió a estar bajo autoridad. En cambio, Nehemías tomó con humildad su elevación. Nehemías no se promocionó. Nehemías no formó la marca Nehemías Constructores. No lo vemos a Nehemías promocionándose. No vemos a Nehemías publicar en las redes sociales de los árboles, de los postes, de las casas. Porque no había Facebook ni Instagram en ese tiempo, ¿no? No, Nehemías no se promocionó, no se publicó. ¿Por qué? Porque él comprendía que ¿quién es quien exalta? ¿Quién es el que eleva? Dios. Como diría el salmista, Salmo 75:7. Mas Dios es el juez. A este humilla y a aquel enaltece. Dios es el que levanta. Como lo hizo con David. ¿Os acordáis de David? David, pastor de ovejas, oculto ahí, pero Dios lo levantó. Dios lo enalteció. Dios es el que levanta, y creo yo que Nehemías lo recordaba bien. Por eso que no se llenó su corazón de orgullo. Mantuvo la humildad. ¿Te acordás de José? El que fue vendido esclavo por sus hermanos. Este hombre pasó de todo. Fue vendido por sus hermanos y fue esclavo. Terminó en la casa de Potifar y luego terminó en la cárcel. Pero este hombre, estando en la cárcel, luego se convirtió en el segundo hombre más importante de Egipto. Y él siempre reconoció que Dios lo había puesto en ese lugar. Por eso que el corazón de él tampoco se enorgulleció. Porque sabemos cuando quien nos pone, entonces nuestro corazón se conserva en humildad. Pero a veces los seres humanos queremos los flash, queremos las luces, queremos los likes, queremos los aplausos, queremos estar sobre los pedestales, ahí arriba sobre los pedestales. Entonces queremos ser el mejor cristiano, el más espiritual, el mejor líder, el mejor pastor, el mejor evangelista, el mejor maestro, etcétera, 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 etcétera. Miren qué sutil. Muchas veces entra el orgullo. Qué sutil. Yo, si no fuera por mí, la iglesia no avanzaría. Qué sutil puede entrar el orgullo a nuestro corazón. Y muchas veces lo pensamos y no lo decimos. Quisiéramos estar en el pedestal, que las luces nos apunten, que los aplausos nos apunten. Y nos olvidamos que encima del pedestal tiene que estar Jesús. Las luces, los flash y todo tiene que apuntar a Jesús. Todo lo que hacemos tiene que ser para glorificar el nombre de Jesús. El único que tiene que ser exaltado es nuestro Señor Jesús. Nosotros somos pedestal nada más. Permíteme contarles una pequeña fábula. Cuenta una vez que había un asno orgulloso. El asno le decía a sus compañeros asnos, a sus colegas asnos, le decía: mira, a mí la gente me quiere. Cuando yo camino, la gente me tira pelas en el piso para que mis patas no toquen la tierra ni las piedras. Cuando yo camino me tiran ramos para que mis patas no toquen y no se llenen de polvo. A mí la gente me quiere, porque cuando yo camino, la gente me aplaude. Todos me aplauden, los seres humanos me aplauden, me gritan, me dan voces de júbilo a mí. Yo que soy un asno, toda la gente me quiere a mí.
Los seres humanos ya no quieren presidentes humanos, reyes humanos. Quieren que yo sea su presidente, quieren que yo sea su rey. Y sus colegas sanos lo miraban y decían, decían, ¿qué tal? Y todos están asombrados por lo que contaba el asno. Y todos le daban maravillas a ese asno porque contaba cómo la gente gritaba cuando él pasaba. Hasta que un burro viejo volteó y le dijo, ¿no será que de pronto llevas a alguien montado sobre tu lomo? Y el asno dijo, no, yo he llevado a un desconocido. ¿Y cómo se llama ese desconocido? Se llama Jesús. ¿Os acordáis de la historia? ¿Se acuerdan cuando Jesús entró en Jerusalén? Ahora sí voy a la verdadera. Cuando Jesús entra en Jerusalén, entra montado en un pollino. Y la gente comenzó a decir, ¡Hosana al rey! ¡Hosana al rey! Ponían telas de ramos, ¡Hosana al rey! Pero imagínate, ahora sí, imagínate que el asno hubiera levantado las manos y hubiera dicho, pero a veces así somos nosotros. En nuestros lomos debe estar Jesús glorificando a Él y solamente a Él. Pero a veces queremos los aplausos para nosotros, los likes para nosotros. Pero recuerda, mi amado hermano, estamos aquí para que Cristo sea glorificado. Por eso que creo que Nehemías cuidó su corazón, porque entendía que Dios tenía toda la gloria, que Dios lo había puesto. ¿Cómo afrontó Nehemías el progreso, el ascenso, la bendición? También la afrontó con integridad, no lo olvides. Integridad es básico. Cuando la vida sonría, cuando la vida vaya bien, integridad. No te olvides de la integridad, mi amado hermano, querido joven. No te olvides de la integridad. Miren cómo Nehemías mostró su integridad al no aprovechar sus privilegios. Versículo 14. Dice, desde el año 20 del reinado de Artajerjes, cuando fui designado gobernador de la tierra, hasta el año 32, es decir, durante 12 años, miren acá, ni mis hermanos ni yo utilizamos el impuesto que me correspondía como gobernador. A él le correspondía un impuesto como gobernador, pero no lo utilizó. Usted lo sabe, amado hermano, que en cada promoción hay privilegios, pero uno debe tener cuidado de ello. Nehemías no se aprovechó de su cargo. Nehemías no se aprovechó de sus privilegios. ¿Sabe usted que tenemos que tener cuidado en el manejo de las tentaciones del privilegio? Es uno de los problemas que uno tiene que aprender a enfrentar, querido joven. Sobre todo cuando aumentan las responsabilidades. Tenemos que cuidarnos de no aprovecharnos de los privilegios. Nehemías no se aprovechó. Él no usó sus privilegios a su favor. Él no usó su cargo para su beneficio. Él ni sus hermanos, ni su equipo que lo rodeaba, porque nadie se acusó al equipo que lo rodeaba. No hubo acusación contra ellos. Nehemías tomó su cargo y como era responsable ante Dios, mantuvo una relación limpia, íntegra delante de Dios. Hoy, por supuesto, ningún hombre de negocio estaría de acuerdo con esto, ¿sí o no? Ni un hombre de negocios estaría de acuerdo con ello, diría, no, ¿cómo es esto? Nehemías es un hombre raro. ¿Cómo no va a aprovechar la oportunidad y sus privilegios? Pero, querido hermano, mi amigo, así debemos ser los hombres y las mujeres de Dios. Muchas veces raros. Tenemos que entender que donde estamos, Dios nos ha puesto. Y que donde estamos tenemos que rendirle cuenta a Él, a nuestro Dios. Eso entendió Nehemías. Por eso que Nehemías no se aprovechó de sus privilegios ni utilizó las normas a su favor. Miren el versículo 15, dice, en cambio, dice Nehemías, los gobernadores que me precedieron habían impuesto cargas sobre el pueblo y cada día
les habían exigido comida y vino por un valor de 40 monedas de plata. También sus criados de las autoridades oprimían al pueblo. En cambio yo, por temor a Dios, no hice eso. Dice el versículo 15. Los gobernadores que precedieron a Nehemías cobraban impuestos en exceso, practicaron el cohecho y hasta los criados de los gobernadores oprimían al pueblo. Usaban las normas a su favor. Usted escuchó ahora noticias que ahora se está discutiendo si era necesario hacer una mascleta en Madrid. ¿Han escuchado? Porque el alcalde le prometió a la entonces candidata de Valencia, ahora alcaldesa, hacer una mascleta. Y hoy la gente está reclamando porque tuvieron un presupuesto de 46.000 euros aproximadamente. Dice, ¿por qué una mascleta en Madrid? Por una promesa del candidato. Entonces hay una gran discusión ahorita que se ha armado. Pero esto no es noticia para nosotros, porque sabemos que en muchos casos, lamentablemente, nuestras autoridades han utilizado su poder o sus cargos para privilegios o para privilegiar a empresas familiares, para privilegiar algunas situaciones personales. Es triste, eso ocurre en el mundo. Pero en la iglesia de Dios no debe ocurrir. Nadie debe tomar un cargo para su provecho. Nadie debe tomar un cargo para sentirse bien consigo mismo, ni para beneficiarse personalmente. Pero es triste, amados hermanos, pero ocurre. Muchas veces, en vez de construir el reino de Dios, muchos quieren construir su propio reino. Y esto me hace acordar a Nabucodonosor, el rey de Babilonia. Nabucodonosor exclamó diciendo, Daniel 4:30, mirad la gran Babilonia que he construido como capital del reino. La he construido con mi gran poder para mi propia honra. Es mi reino, es mi capital, es para mi honra. Pero a veces podemos decir, es mi ministerio, es mi red, es mi reino, que nadie se meta. Y acá aplico mis normas, no importa que difieran de la visión de la iglesia, es mi ministerio. Pero qué interesante que Nehemías no usó las normas, no usó su cargo para su beneficio, sino que Nehemías todo lo utilizó para seguir con la visión que Dios le había dado. Nada interfirió. Él cuidó su corazón, cuidó su integridad para cumplir con la visión que Dios le había dado. Ahí la importancia, mi amado hermano, cuidar nuestro corazón. Un corazón íntegro es un corazón de una sola pieza. No se desmembrena ante nada. Se mantiene sólido ante las tentaciones de los privilegios, ante las tentaciones de usar su cargo a su favor. Nehemías tenía un corazón íntegro y tenemos que aprender a cuidar nuestro corazón como el mismo Señor Jesús. ¿Te acuerdas cuando fue tentado? Lo llevó a la torre más alta. Mira, estos reinos me pertenecen y te los daré. Le dijo Satanás, si me adoras. Y Jesús le dijo, solo a Dios adorarás. Se resistió ante la tentación. Tenemos que cuidar nuestro corazón, amado hermano. Nuestro corazón tiene que mantener la integridad. Seguiremos creciendo, las redes seguirán creciendo y tenemos que seguir cuidando nuestro corazón. La obra no nos pertenece, la obra es de Dios. Amén. Tu red es de Dios, el ministerio es de Dios, la iglesia es del Señor y Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Integridad, integridad. Lo tercero también que aprendemos de Nehemías es que Nehemías se mantuvo en la visión.
Y esto es algo muy importante, amados hermanos, porque miren lo que dice el versículo 16. Dice Nehemías: al contrario, tanto yo como mis criados trabajamos en la reconstrucción de la muralla y no compramos ningún terreno. ¿Se dan cuenta cómo Nehemías no se enorgulleció, como hemos visto? No se aprovechó de sus privilegios, no utilizó las normas a su favor, no compró terrenos. Usted no entiende que cuando iban a construir la muralla, ¿qué iban a pasar con los terrenos? Iban a aumentar de valor. Pero él no compró terrenos, no usó nada de su cargo ni de sus privilegios a su favor. Él aceptó la gobernación. Y qué bendición que la aceptó. Pero al aceptar un cargo tan grande, ¿qué hubiera podido pasar? Se pudo haber desviado de la visión. Con tantas responsabilidades, Nehemías pudo haberse desviado de la visión de construir los muros de Jerusalén, porque las responsabilidades lo pudieron haber abrumado y él pudo haberse desviado y hubiera sido hasta justificadamente por la nueva responsabilidad que tenía. Pero Nehemías no convirtió su cargo en una oportunidad lucrativa para sí mismo, ni tampoco perdió su mirada en la visión. No perdió su mirada en sus objetivos, en su meta de edificar el muro de Jerusalén y aún más las murallas espirituales de Judá. Qué interesante, mi amado hermano, porque muchas veces podemos perder la visión que Dios nos ha dado en las ocupaciones. ¿Cuántos creyentes a veces se enfrían porque cambian de trabajo y tienen más responsabilidades, pero se enfrían en los caminos de Dios? Y ojo, que Nehemías se hizo popular. Claro, era el gobernador. Nehemías tenía el apoyo de Artajerjes, el rey de Persia, en ese momento la potencia mayor del mundo. Y esa popularidad lo pudo haber también desviado de sus objetivos, de su visión, de sus metas. A veces la popularidad te desvía. Miren lo que pasaba con Nehemías, versículos 17 y 18. Dice Nehemías: a mi mesa, o sea, en mi salón, en mi mesa, ahí estaba, se sentaban 150 hombres, entre judíos y oficiales, sin contar a los que llegaban de países vecinos. Era tarea de todos los días preparar un buey, 6 ovejas escogidas y algunas aves. Y cada 10 días se traía vino en abundancia. Pero nunca utilicé el impuesto que me correspondía como gobernador, porque ya el pueblo tenía una carga muy pesada. Nehemías era popular. Venía mucha gente cada día, visitantes de los países vecinos. Y Nehemías tenía que alimentar a muchas personas. Es que Nehemías era buscado. Como era popular, muchos querían conocer a Nehemías. Iban a su casa. Entonces estaba Nehemías y venían muchos a conocer a Nehemías. Venían los Vallejos, venían los Méndez, venían así, de todos lugares venían. Los Silvas, entonces, y encima comían bien. Venían de todos lados a ver a Nehemías. Y tenían que preparar comida para todos los días. Y no tenían ahí a Violeta ni a Rita para que cocinen bastante. No las tenían. Pero tenían que cocinar para todos los funcionarios de ese tiempo que iban a ver y que se convertían en huéspedes de la mesa de Nehemías. Sin embargo, aun cuando había mucha responsabilidad por su cargo de gobernador y por su popularidad, Nehemías nunca perdió su ojo vigilante en la visión. Nunca fue empañado por las responsabilidades o por la popularidad. No se empañó su ojo, sino se mantuvo en la visión. Pero tristemente, hay personas que se desvían en la visión de Dios.
A veces nos dicen, pastor, vamos a ganar hombres, mujeres, jóvenes para Cristo. Pero luego su vida va cambiando, va ascendiendo. Tienen una promoción individual, mejoran económicamente. ¿Y qué ocurre? Ya no se comprometen. Pastor, estoy orando, ore por mí porque quiero ocupar este cargo. Ocupa el cargo y luego ya no se compromete en la iglesia. Ya lo dije al inicio. Muchas veces la oposición externa o los problemas internos nos llevan a buscar a Dios. Pero a veces el progreso y el éxito, no. Nos confiamos en nosotros mismos y es ahí cuando nos alejamos de la visión de Dios. ¿Os acordáis de Salomón? El hombre más sabio del mundo, el hombre más inteligente. Su reino era muy rico. Había mucho oro, pisos de oro donde él caminaba, vasos de oro, mucho oro. Y Salomón se desvió. No pudo manejar el hecho de ser ascendido. Con el paso del tiempo, el progreso de su reino, el progreso de su vida, debilitó su carácter espiritual. Al mirar las ilimitadas bendiciones de Dios, quedó cegado y no pudo cumplir el papel que le correspondía. Salomón no fue fiel a la vocación y al llamado de Dios. Su moral y su espiritualidad se vino hasta los suelos. Salomón, el hombre más sabio. Pero qué lindo que aprendemos de Nehemías. Que Nehemías, teniendo tantos quehaceres, tantas responsabilidades, su visión no se desvió. Nehemías tenía que atender las circunstancias que se presentaban o los problemas que se presentaban en su gobierno. Tenía que atender a los visitantes. Tenía que atender los problemas o deberes que tenía que hacer. Pero Nehemías se mantuvo en la visión. Amados hermanos, amigos, cuando una iglesia va creciendo, los líderes, los pastores, debemos aprender a mantenernos en la visión. Y para ello es importante aprender a delegar, para no perder la visión que Dios nos ha dado. Como iglesia, edificar hombres, edificar mujeres, edificar jóvenes, niños, edificar familias. Esa es la visión que Dios nos ha dado. Y cuando vayamos creciendo, tenemos que aprender a compartir responsabilidades. Tenemos que aprender a compartir los quehaceres ministeriales para que nuestra visión no se desvíe. Como lo hicieron los propios apóstoles. Cuando la iglesia iba creciendo, y en ese tiempo hacían como una comida en común, se comenzaron a quejar porque las viudas de los judíos helénicos no comían como comían los de judíos de nacionalidad. Entonces llamaron a los apóstoles y le dijeron a los apóstoles, apóstoles, resuelvan esto. ¿Y qué hicieron los apóstoles? Hechos capítulo 2, versículos de 2 al 4. Dijo los apóstoles. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, los apóstoles, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermano, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Miren, los apóstoles delegaron, porque ellos tenían que seguir preocupados en la predicación de la palabra de Dios. De ahí la importancia de delegar. Bueno, cuando recién comenzamos como iglesia, éramos un grupo muy pequeño, entonces los 6, prendíamos la luz, apagábamos la luz, levantamos las ofrendas, cantaba, bueno, yo no cantaba, Jessica cantaba, yo predicaba y ofrendas y todo lo demás. Pero gracias a Dios que Dios va añadiendo personas y vamos compartiendo las labores ministeriales. Así que eso es importante, compartir. Querido líder, tienes que aprender a compartir, a que todos puedan llevar en su corazón y en la acción la carga del ministerio. Porque si no nos desviamos en la visión, estamos más preocupados en quehaceres de detalles
que en lo que Dios nos ha encomendado. Pero perdonadme, a veces nos gustan los quehaceres. A veces los quehaceres nos hacen sentir importantes, nos hacen sentir necesarios, imprescindibles. Solo yo puedo hacerlo. Gary, mira, pero tenemos que aprender a delegar. Tenemos que aprender a delegar. Hay que aprender, amado hermano. Cuando tú no puedes hacer algo, encárgale a otra persona. Pide apoyo. Hay que pedir apoyo. Y quiero animar a los líderes, a los pastores, a mantenernos en lo que el Señor nos ha llamado. Hay que mantenernos en lo que Dios nos ha llamado. Y Dios nos ha llamado a extender su reino, a edificar a las personas con la palabra de Dios. Amén. Amén. El líder visionario, o digámoslo de otra manera, el siervo visionario va adelante, conduciendo, liderando, mostrando el camino. El siervo visionario muestra el camino que Dios le ha mostrado previamente a él. Así que tenemos que estar avanzando, guiando al pueblo del Señor, manteniendo la visión que Dios nos ha dado. Amén. Tenemos que mantener la visión, mi amado hermano. Hay que mantenernos. Y en último lugar, Nehemías mantuvo su dependencia a Dios. Nehemías mantuvo su dependencia a Dios. Mira cómo finaliza este pasaje. Finaliza con una breve oración. Dice Nehemías capítulo 5, versículo 19. Dice así la palabra de Dios. Acuérdate de mí para bien, Dios mío, y de todo lo que hice por este pueblo. Nehemías, que era popular, Nehemías, que tenía muchas responsabilidades, Nehemías termina orando. Señor, en otras palabras decía, Señor, acudo a ti. Señor, reconozco que he sido promovido por tu gracia. Señor, he aceptado una posición de gran liderazgo, de gran liderato, pero Señor, acuérdate de mí. Porque, amados hermanos, queridos jóvenes, muchas veces el ser ascendido es arduo, pero soportar la promoción o la popularidad es aún más arduo. Cuidar el corazón, cuidar la vida, cuidar la integridad, cuidar el equilibrio espiritual es mucho más arduo. Tenemos que aprender a depender de Dios, a cuidar nuestro corazón. Queridos jóvenes, Dios te va a bendecir. Si tú eres fiel a Dios, Dios va a darte sabiduría. Dios te va a ayudar a avanzar. Vas a crecer. Pero tienes que mantener tu dependencia a Dios. Ser un hombre y una mujer de Dios. Seguir buscando a Dios. Seguir orando. Depender de Dios. No dependas de tus fuerzas. No, depende de Dios. Debes reconocer que el lugar donde tú estés o el lugar que tú ocupes, Dios te ha puesto. Mantente en Dios. Pero es triste porque muchos hombres, como Salomón, no se mantuvieron en Dios. Como lo he venido repitiendo, la adversidad nos obliga a confiar en Dios. La adversidad nos obliga a esperar en Dios. La adversidad nos obliga a recostarnos sobre los brazos de Dios buscando fortaleza. Pero el progreso trae una hueste de dificultades. El progreso puede traernos el sentido de orgullo, la tentación de aprovecharnos de los privilegios, la tendencia a desviarnos de la visión y de las metas, y aún más, hasta enfriarnos espiritualmente. Nehemías lo superó, pero Nehemías lo superó con la ayuda y la dependencia de Dios. No podemos hacer nada sin Dios.
Nuestro corazón tiende a jugarnos una mala pasada porque nuestro corazón es pecaminoso. Nuestro corazón nos puede inducir a un sentido de orgullo, a tomar privilegios, a enfriarnos espiritualmente, a desviarnos de la visión, a andar muy ocupados, pero desviados de la visión del Señor. Cuidado, mi amado hermano, cuidado. Sigamos edificando con bendición, con adversidad, con problemas, pero sigamos edificando con la bendición. Amén. Dios va a seguir bendiciéndonos, pero no podemos perder la mirada. No podemos perder la mirada en la visión. Seamos fieles a la visión de nuestro Dios. Sigamos extendiendo su reino para la honra y la gloria de su nombre. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Oremos al Señor. Ora al Señor, mi amado hermano. Oremos a Dios. Somos la Iglesia Alianza Las Corts y queremos compartir contigo el amor transformador de Jesús. Así que, bienvenido a casa. Cada domingo a las 6 de la tarde en Passatge Jaume Roig 14 tenemos nuestros cultos de celebración y adoración. Puedes contactar con nosotros a través de nuestro número de teléfono, nuestro correo electrónico, nuestra cuenta de Instagram o Facebook. Durante la semana nos reunimos a través de nuestras redes, la red de mujeres, de hombres, de matrimonios, de niños, de preadolescentes y de jóvenes. Nos gozamos que estés aquí. ¡Te esperamos!